Bueno, pues ya vamos a empezar. Habíamos visto el último día de clase pues alguna obra de Tamara Benfica, que es la autora, digamos, que mejor representa, como hacía Benito, o al menos a mi juicio, la estética del Art Deco incorporada a las artes plásticas y yo más concretamente a la pintura. Continuamos con los inicios de la abstracción y ya hemos anticipado en lo que hemos estado viendo en clase cómo los artistas van buscando nuevas formas de expresión en ese afán también por ese afán del arte por el arte, del cual pues van a apartarse de la realidad, van a interpretar esa realidad hasta finalmente realizar obras plenamente abstractas, es decir, que no presentan referencias figurativas. ¿Cuándo se puede hablar, digamos, propiamente de obras abstractas? Bueno, digamos que la autoría de la primera obra que se puede considerar como tal es discutible. Los autores se inclinan a señalar la obra del manantial de Segovia, en el siglo XIX como la primera pintura abstracta, pero va a ser ya en la década de 1910 cuando nos encontramos con artistas que decididamente van a tener una plástica decidida y completamente apartada de la figuración, e incluso nos vamos a encontrar ya con las primeras vanguardias con una plástica plenamente abstracta. ¿Qué vendría a ser, digamos, quiénes vendrían a ser los predecesores de esa estética abstracta? Pues evidentemente ya nos hemos visto con anterioridad.
es que, claro, pues hemos visto que, claro, las representaciones del cubismo están alejadas de la realidad, las del expresionismo, aunque de otra manera también, y naturalmente también en el caso de los fauvistas franceses. Es decir, que son artistas figurativos, pero evidentemente no son unos artistas que buscan representar formas, objetos, o todo aquello que se encuentra en la realidad de una manera, digamos, realista. Así que, claro, para esos movimientos, digamos que la figuración les sirve como excusa porque no se van a interesar por el modelado, no se van a interesar por el volumen, no se van a interesar por la luz, el color le van a utilizar de manera arbitraria, las formas se van a simplificar. Así que, claro, el siguiente paso pues ya van a ser obras en las cuales nos vamos a encontrar con formas, líneas, colores, que no hacen referencia ninguna a la realidad. Bueno, ¿quién viene de todos modos a ser considerado el padre de la abstracción? Pues un artista ruso establecido en Alemania en la primera década y segunda de siglo, pues va a estar presente en esos círculos artísticos o vanguardistas, y de hecho pues va a formar parte de uno de esos grupos expresionistas que hemos visto con anterioridad, de Richter, el jinete azul. Se trata de Vasily Kandinsky, el cual, cuando realiza la primera obra abstracta, pues va a ser un artista maduro que había pasado por diferentes fases. Es decir, tras una formación académica, se establece en París, después en Alemania, así que va a tener una obra impresionista, va a tener también una obra pues más bien fauvista, va a evolucionar, por tanto, también hacia ese expresionismo propio de ese grupo de artistas asentados en Múnich, con una obra que va a tender hacia la abstracción. Ahí ya tenéis de todos modos una obra realizada en aquella época. Bueno, va a ser clave, por tanto, la figura de Vasily Kandinsky, pero también hay que señalar su importancia a nivel teórico. Al fin y al cabo, entre otras cosas, él fue profesor en la escuela de la Bauhaus. Hay que señalar que tras el triunfo de la Revolución Rusa regresó a su país de origen, pero finalmente decidió marcharse de allí, se estableció nuevamente en Alemania y obviamente pues, con el ascenso de Hitler al poder decidirá marcharse de allí, se exiliará en Francia. Va a ser un artista clave también en lo teórico,
Así, No, peor. peor. Ahí vaya. Pero vamos, ahí siempre hay trozo. Pero se os da reflejos o simplemente es que no veis. No, te da un reflejo que lo pones en No se ve la pizarra, lo que pone. ¿Verdad? No es ese. Es que no, bueno, no sé qué es, el gato no se ve. así un poco mejor. Pero un poco. Un poco no se ve mejor, no veo, pero vamos. Mientras tú lo vas diciendo, lo voy. Mira, ahora que te has puesto el culo en medio, pues ahí se ve. Ponla para nuestra atrás, a lo mejor, más que bueno, para acá. Ahora, No, algo más. Yo no sé por qué. Nos da todos los ojos. bueno, pues encender los fluorescentes y apagamos. Ya está. No se ve nada. Sí, Ahora sí. Bueno, Kandinsky escribió de lo espiritual en el arte, digamos, una suerte de breve ensayo sobre estética, pero su obra más, a nivel teórico más destacado va a ser punto y línea sobre el plano. Sobre el cual pues vamos a ver un pequeño resumen de la obra. Dos por uno echaste, mitad de precio y doble de sabor. ¿Quieres 720 euros? Ahora en BBVA te devolvemos hasta 720 euros el primer año si te haces cliente. Hola, mi nombre es Vasily Kandinsky, artista de origen ruso. Soy el precursor de la abstracción en la pintura y acá donde me ven fui profesor en la prestigiosa Bauhaus y he teorizado ampliamente sobre la imagen. Me ha apasionado indagar sobre el poder del punto, la línea y el plano. Es por ello que baso mis composiciones en estos magistrales elementos plásticos. Bueno, ahora repasaremos punto, línea y plano. Comencemos con el punto. El punto. Este singular elemento primario es la unidad mínima de la imagen. Es el único que es conceptualmente adimensional, es decir, que carece de longitud, área, volumen, anchura, por lo que es considerado estático, central y sin dirección. El punto señala una posición en el espacio. El punto se puede detectar en ambos extremos de la línea, intersección de líneas, aristas bidimensionales y tridimensionales, centro geométrico de un plano. La línea es el segundo elemento primario de la imagen. Conceptualmente, a diferencia del punto, la línea es unidimensional, puesto que solo posee longitud, además de dirección y posición. Podemos clasificar la línea de las siguientes maneras, según su forma: línea recta, línea curva, línea quebrada o poligonal, línea mixta, línea horizontal, línea vertical, línea inclinada o diagonal, según la relación que guardan entre sí: líneas paralelas, líneas perpendiculares, líneas oblicuas, líneas convergentes, líneas divergentes. La línea sirve para unir o asociar, soportar, rodear, cortar otros elementos visuales, articular las superficies de los planos. El plano. Así como la línea se describe como el recorrido de un punto, un plano puede ser definido como el trayecto que recorre una línea en la dirección diferente a la que intrínsecamente posee. El plano es el tercer elemento primario de la imagen, se caracteriza por ser bidimensional, posee longitud y anchura, pero no profundidad, es decir, no tiene volumen. El plano posee forma, superficie, orientación y posición. Una de las principales funciones del plano es crear volumen. Esto se logra uniendo varios planos en distintas direcciones. Por ejemplo, el volumen. El volumen se genera cuando un plano se prolonga en una dirección diferente a la que intrínsecamente posee. Conceptualmente, el volumen
es tridimensional. Tiene longitud, anchura y profundidad. Además, se caracteriza por presentar forma y espacio, superficie, orientación y posición. Un volumen se caracteriza por su forma, que es la apariencia externa reconocible y que se genera mediante la interrelación de los planos y de los contornos que definen los límites espaciales. ¿Por qué vender productos aburridos como estas perchas es la clave para generar de 2.000 a 10.000 euros extra todos los meses en 2023? Muy simple. Dame 10. No lo veis, si queréis haceros ricos, vender perchas. Perchas y ya está. No me tiene un rollo. Bueno. Bueno, de 1910 veis esa obra, paisaje con chimenea de fábrica, donde se pueden reconocer elementos figurativos, pero ya observamos de todos modos los aspectos tales como el uso arbitrario del color, el deliberado alejamiento de la realidad. Y que por tanto, pues de todos modos, pues viene a anticipar esa estética posterior, aunque naturalmente que la obra es bien distinta de la que tenéis ahí, que es la que viene a ser considerada la primera obra plenamente abstracta, o al menos la primera obra abstracta de Kandinsky. Es la primera acuarela abstracta. La abstracción de Kandinsky, digamos que va a pasar por tres etapas. Podemos pensar en una etapa, digamos, inicial de experimentación, una segunda, digamos, de plenitud, en buena medida pues correspondiente ya a esas afirmaciones que realiza a nivel teórico en su tratado, y luego ya pues una tercera etapa, ya en la década de 1930, 1940, pues, que viene a corresponder, digamos, a un cambio de estilo, en parte también pues por la influencia de otras vanguardias en él, aunque evidentemente continuando con esa estética abstracta. Julio César, todos los pintores, o parte de los pintores de abstractos, lo que trataban de reflejar no era la realidad, sino su mundo interior, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sería de todos modos un tratamiento, digamos, muy simple, porque podemos considerar que hay dos tipos de pintura abstracta, o incluso tres tipos. Por un lado estarían aquellos que lo que experimentan son con las propias formas, con colores, las líneas. El ejemplo, digamos, por excelencia sería el arte óptico, con lo cual que supone pues, una abstracción geometrizada donde se va a jugar pues, con las líneas, con las formas geométricas. Por otro lado estarían aquellos de expresión, digamos, más libre, aquellos, digamos, que improvisan
precisamente la realización de este tipo de obras. El ejemplo por excelencia sería el expresionismo abstracto, que trata de que la pintura sea expresiva para transmitirnos algo, o bien pues el estado de ánimo del pintor, o bien para tratar de generar sentimientos en los espectadores. Y luego ya, pues un tercer ejemplo sería aquellos que, digamos, combinan en las mismas obras estos dos aspectos, digamos, esa geometrización y racionalización de la pintura abstracta y por otro lado, digamos, esa expresión, digamos, más libre de la misma. Porque al fin y al cabo en la pintura figurativa sucede exactamente lo mismo. Hay artistas, digamos, más académicos, que se rigen por unas reglas determinadas y hay otros que buscan más la expresividad, transmitir su interior, etcétera, etcétera. Cuando no, pues evidentemente las dos cosas también van a estar presentes. Los que somos profanos en el mundo de la pintura figurativa, si ves un paisaje, sabes que es un paisaje, o una obra muerta, sabes que es un bodegón o eso. En este cuadro, la verdad es que la interpretación... Bueno, es que no es una cosa que siempre digo cuando se ven obras abstractas, es que ¿qué hay que interpretar de una obra que es abstracta? Nada. ¿Por qué se sabe si es buena o mala? Si es más difícil de interpretar, por ejemplo, una pintura religiosa o mitológica del arte barroco que algo como esto. Pero tú ves una purísima y dices, pues es preciosa. Qué ojos, qué mirada, qué no sé qué. O no. Pues lo vamos. O sea, pues, O no. Pero bueno, hay buenas o malas, pero aquí no sabes si es buena o mala. Exactamente. Hombre, si yo no sé Eso lo decide el marchante. yo de todo el mundo soy uno que tengo que es que no le gusta hablar de sí, realmente no es de pintura, pero bueno. Hay que poner precio. Yo lo único que veo a través de los coloridos que utiliza, que sí que es un tono con su colorido alegre, que alegra la vista. Sí, el dibujo es bonito, sus pinceladas. Claro. Sí. Pero claro, digamos que pasa de esto a esto otro. ¿Qué diferencia hay? Pues que ya no hay referencias a la realidad. Busca las posibilidades plásticas de las líneas y sobre todo del color. Juega con la tinta y juega con la acuarela. Y también pues juega con el propio blanco de la superficie. Al fin y al cabo pues nos puede parecer, digamos, una suerte de improvisación. Bueno, la acuarela también es una técnica que permite, que tiene limitaciones, pero por otro lado pues también permite experimentar. Pero claro, en el caso de Kandinsky pues aprovecha las posibilidades plásticas, por un lado, para poder realizar una obra abstracta y por otro lado pues también, digamos, para jugar con las posibilidades también de la superficie en contraposición con los colores. Al fin y al cabo pues juega con las propias texturas y al fin y al cabo pues en algunas de las manchas pues digamos hay una mayor intensidad, en otras digamos se diluye más hacia esos tonos blanquecinos propios de la acuarela. Bueno, De hecho, no tiene ni título. Sin título. bueno, esto digamos que viene a ser muy común en buena parte de la producción de muchos artistas del siglo XX e incluso también del siglo XXI, porque las obras en muchas ocasiones pues no llegan en unas ocasiones digamos que no se las titula, porque en ocasiones vienen a formar parte de una serie, en otras pues simplemente digamos vienen a presentar unas características comunes por las cuales van a formar parte justamente de una serie. De hecho, pues el propio Kandinsky va a enumerar sus composiciones, composición número 1, número 2, número 3, número 4, y así sucesivamente. Bueno. Bueno, digamos que las obras que va a pintar, pues en ese momento, en la década de 1910,
van a tener, digamos, este carácter, digamos, un tanto improvisado, más bien experimental. Digamos que él va a buscar las posibilidades plásticas de la abstracción, pero cuando conoce la obra de los rayonistas, y sobre todo las de los suprematistas, van a terminar su obra hacia una abstracción geometrizada, pero de todos modos va a ser una obra, digamos, distinta a las propuestas del rayonismo y del suprematismo. Bueno, esta obra de todos modos también nos puede hacer una idea de cómo va a ser, digamos, la obra característica de Kandinsky, al menos, digamos, el tipo de abstracción con el que más le identificamos, y es que nos vamos a encontrar con formas geométricas, líneas, masas de colores, pero muy frecuentemente nos vamos a encontrar, digamos, con lienzos, con una acumulación de elementos. Ahí vamos a ver, de todos modos, que eso se va a poner a las propuestas del suprematismo, que ya veremos luego a continuación. Bueno, esto vamos a pasar un poco hacia adelante. Porque luego vamos a ver, de todos modos, los ejemplos, digamos, con más detalle. Bueno, fruto de esa evolución, de todos modos, pues contraponemos, por un lado, este óvalo rojo de esta tensión suave. Aquí ya nos encontramos, de todos modos, con esas expresiones abstractas ya más geometrizadas y sistematizadas, también por una cuestión que él plantea, y es que por medio de esta expresión él va a tratar de llevar a cabo sobre estas superficies algo que realizaban los músicos, y es tratar de crear armonías visuales, jugando con las líneas, con los colores, con las formas geométricas. Pues vamos a tratar de entender lo que hacían los músicos. Es decir, un compositor, ¿qué es lo que hace? Pues mediante la partitura, empleando sonidos, pues crea armonías, melodías. Una nota por sí misma no significa nada, varias de ellas tampoco. Pero dentro de la composición se crea, por tanto, esas armonías y melodías para el oído de los asistentes. Pues bien, pues él trata de hacer precisamente eso con esas composiciones y obras.
Digamos que en la década de 1920 es cuando llega a su etapa, digamos, de plenitud, pero en la década de 1930 va a conocer la obra de los surrealistas. Y en cierto modo, pues, va a realizar una pintura que en cierto modo nos puede recordar a sus primeras obras abstractas, pero con contornos y formas más delimitados. Y eso se debe, pues, en parte, en buena medida, a la influencia del surrealismo. Al fin y al cabo, pues, dentro del surrealismo nos podemos encontrar artistas como Dalí, con obras figurativas, y por otro lado, artistas como Miró, con una estética alejada de la realidad. Tenéis de todos modos, pues, un ejemplo detrás. Tenéis una de las obras de Miró. Pues bien, al conocer, pues, las obras de esos artistas surrealistas como Miró, como Tanguy, pues él va a cambiar de estilo y va a tener obras con una expresión más libre, es decir, que no va a tener, digamos, esa obsesión por representar formas geométricas, en buscar armonías en las composiciones, también por el empleo de líneas y formas geométricas. Por eso, y al igual que en el caso del Miró, pues va a inspirar en formas biomórficas, de que nos encontremos con formas curvadas, onduladas, que van a ser, digamos, predecesoras del informalismo. Bueno, volvemos hacia atrás. Ahora vamos a destacar, a mencionar de Kandinsky.
pues en primer lugar, esa obra sin título, primera acuarela Ascata. Bueno, luego ya de todos modos, otro ejemplo de obra suya, donde digamos viene a estar experimentando precisamente con la abstracción y en cierto modo pues una suerte de búsqueda de esas nuevas posibilidades abriendo ese camino. Nos encontramos con este estudio con círculos concéntricos, una obra que estaría pues cerca de las propuestas del orfismo que veremos luego a continuación. Bueno, en la composición número 6 ya nos vamos a encontrar con un elemento o con un aspecto, digamos, ya más propio de la etapa siguiente. Y es que, digamos, frente a ese abigarramiento de manchas de color, digamos que en este caso pues va a optar por un cromatismo más rico que en el caso de la obra anterior, donde los colores eran más planos. Aquí ya nos vamos a encontrar con líneas que en ocasiones además van a entrecruzarse, es decir, frente a esas masas de color y esas líneas onduladas, pues que incluso pues en cierto modo pues parece que incluso ha recurrido al silueteado para marcar algunas de ellas, pues va a emplear esas líneas que en ocasiones van a exponer de manera paralela, en otros casos va a cruzar, para tratar, digamos, de evitar, digamos, un caos visual y, por tanto, generar una composición en el conjunto de la obra. Bueno, frente al abigarramiento anterior, pues en esta obra, en el gris, pues va a optar por representar esas formas abstractas sobre un fondo más uniforme, evidentemente de color gris. Aquí ya de todos modos pues hay que tener en cuenta que ya había regresado en Rusia, ya estaba conociendo por tanto esas otras propuestas, también basadas en la abstracción, por tanto pues nos vamos a encontrar con una mayor simplificación y sistematización de elementos. Así que, mientras que Nóvalo Rojo, en cierto modo, pues nos puede recordar a obras anteriores, aunque sí, pues, en ese sentido la composición va a tender hacia una representación, digamos, más simple, menos abigarrada, como hemos visto antes en esas primeras obras, en tensión suave y en buena medida por influencia del suprematismo, va a emplear colores más planos y un mayor grado de geometrización. No, 5 no, 85. Bueno, una de sus obras más conocidas y un ejemplo, digamos, por excelencia de la obra abstracta de Kandinsky es esta composición número 8, también la obra que vamos a ver a continuación. En este caso
buscar una armonía visual basada en el empleo de líneas que en ocasiones van a ser paralelas y perpendiculares, de ahí que se formen cuadrados y rectángulos en la composición. También nos vamos a encontrar con líneas oblicuas que se cruzan, dando pues también, digamos, la monotonía visual, al mismo tiempo que también va a emplear círculos y masas de colores, al tiempo pues que recurre, digamos, a un fondo de un color más bien neutro, tal y como había empleado anteriormente en el gris. Bueno, jugando con las posibilidades del color en la composición, nos encontramos con azul, amarillo, rojo. Amarillo, rojo y azul. Bueno, frente a los tonos fríos que conforman fundamentalmente el fondo del lienzo, pues nos vamos a encontrar con una masa visualmente poderosa en color amarillo, contrapuesto a esta otra en la que vienen a estar presentes los tonos rojos y azules. Daros cuenta pues que entre medias de ellas pues, va a recurrir precisamente a tonos morados, violetas. Todo ello pues tratando de buscar la armonía dentro de esas formas abstractas y jugando con esas posibilidades plásticas de las líneas y de las formas, pero también del propio color. Daros cuenta de que si en esta parte del lienzo predominan los tonos azules, en el fondo va a recurrir a un tono amarillento, más bien blanquecino, que se va volviendo más intenso según se va alejando de esa masa. Algo que sucede pues también precisamente en el lado contrario, buscando por tanto también, digamos, evitar la planitud en la composición, es decir, que tenga, digamos, un aspecto uniforme y que en cierto modo, pues, buscando esa armonía, pues trata de compensar en la representación, por medio del color y también de las formas, esa complementariedad que tienen los colores. Este cuadro también se puede considerar cubista un poco, ¿no? Porque se basa en poliedro, figuras poliédricas, figuras geométricas. Bueno, es que al fin y al cabo, Matisse no partió del cubismo, pero evidentemente sabía lo que era. Pero más que inspirarse en esas formas del cubismo, más bien pues va a tener un acicate precisamente en ese tipo de abstracción que vamos a ver a continuación. Claro, aparte de las propuestas de Kandinsky, pues nos vamos a encontrar con movimientos de vanguardia que van a realizar una plástica abstracta con unas características muy determinadas, y ya más concretamente pues vamos a ver una abstracción clarísimamente basada en elementos geométricos y formas además puras. César, Sí. esa perfección que tiene de las líneas, de los círculos y demás, ¿se tiene conocimiento con qué técnica, cómo lo hacía o cómo utilizaba? Con pincel, a mano. ¿A mano? El círculo lo haría con compás. Es un círculo muy perfecto, ¿no? O con un vaso. No cogía compás o cosas de esas. Una planilla. O algo, un cartón, una escuadra para llegar a hacer esas cosas. Utilizar un compás en un lienzo puede ser un poco complicado. No, pero que se Faltaba puede. una escuadra, sí, y el método de la cuerda. Claro, exactamente. El método de la cuerda. Bueno, a la hora de pintar en un lienzo, digamos que hay dos tipos de artistas. Los que pintan a masa son los que utilizan plantillas. Los que utilizan plantillas, pues evidentemente van a ser pintores más inseguros, torpes, indecisos. Un pintor hábil que tenga una mano maestra, pues, entre otras cosas, ¿qué es lo
puede hacer. Nosotros podemos pensar, bueno, pues con qué habilidad, por ejemplo, Picasso no, Velázquez, representó el espacio de esa habitación a la hora de realizar las meninas. O por ejemplo de Roger van der Weyden, podemos pensar, bueno, es que qué manera de representar las calidades y la expresividad de las figuras. Y en cambio, cuando vemos esto, tenemos que pensar que Kandinsky había realizado las obras con escudo de Cartago, cuando al fin y al cabo él era profesor de dibujo y pintura. No, ya, por lo que Ya, he dicho al pero principio, se usaba teoría del esas punto y cosas la para recta hacer era dibujos. el plano. Que te quiero decir, es que fíjate qué perfectos están, es que ni por qué. Al fin y al cabo no enseñan a los arquitectos a dibujar a mano alzada. Sí, claro. Sí, todo lo que tendrás toda la razón, pero vamos. Fíjate tú eso de ahí. Pero el cubismo ya es anterior a la abstracción, ¿no? Claro, es anterior, digamos que... Él conocía el cubismo. Sí, evidentemente sí. Bueno, otras obras suyas, por un lado Punto Blanco, que en cierto modo pues en esta obra digamos que va a buscar una plástica en la que se va a interesar más por el uso de colores planos, mientras que en Curva Libre al Punto, esa simplicidad de elementos, digamos que va a remitir pues nos puede recordar a las propuestas del suprematismo, o incluso también digamos que una suerte de respuesta a la estética plástica del neoplasticismo. Bueno, más obras suyas, Alianza Encana, en este caso pues va a recurrir digamos a una composición simétrica contraponiendo digamos estos dos elementos dentro del propio lienzo. Uno con formas digamos más irregulares y más libres, otra con un marcado carácter lineal, con líneas rectas y perpendiculares. Bueno, como ejemplo digamos de esa abstracción biomórfica inspirada pues en la obra de los surrealistas, pues tenéis esta otra obra, composición número 10. Aunque recurre, digamos, a un colorido más plano, con esas formas abstractas más delimitadas, pues sí que podemos reconocer, por ejemplo, pues elementos que ya hemos visto con anterioridad en composiciones anteriores, como el empleo de líneas paralelas y perpendiculares, creando pues una red de cuadrados y rectángulos, aunque evidentemente por el empleo de líneas curvas, pues estos vienen a ser más irregulares. En pintura amarilla, pues digamos que aunque recurre de todos modos a esas expresiones anteriores, pues nos encontramos digamos con una mayor libertad en la representación. Y en cuanto al cielo azul, pues esta obra digamos que sí que nos puede recordar pues a esas obras con elementos que pueden parecer biomórficos y que en cierto modo pues, nos recuerdan a las propuestas de Joan Miró.
Bueno, desde luego que Kandinsky no va a ser la única persona que realice obras abstractas en la década de 1910, o en la de 1920, o en la de 1930, sino que va a haber otros artistas que lo practiquen, e incluso también vanguardias artísticas que lleven a cabo este tipo de propuestas. En primer lugar, cabe citar en Francia al orfismo. O también llamado cubismo órfico. Y claro, eso ya digamos nos da una pista. Sus principales representantes van a ser Sonia Delaunay y Robert Delaunay. Bueno, como bien dice su nombre, estos artistas van a partir del cubismo y se van a separar ya de manera decidida completamente de la realidad. Lo harán de una manera progresiva. ¿Qué es Silvia o Sonia? Ay, Sonia. Sonia. Bueno, sus obras van a destacar, bueno, y esto no está en los apuntes, por el empleo del color en estas composiciones. Y también, digamos, pues, en ese sentido, pues guarda relación precisamente con ese término, con el orfismo. Va a ser clave en estas obras el empleo de líneas curvas y círculos en dichas composiciones. Bueno, tenéis aquí pues como ejemplo pues una obra de Sonia Delaunay con trastes simultáneos. Acerca de Robert Delaunay, del cual pues habíamos visto pues esa representación de la Torre Eiffel como ejemplo de pintura cubista, pues su estilo le va a encaminar
hacia una incorporación de elementos abstractos al mismo tiempo que va a jugar con las posibilidades plásticas del color. Va a utilizar colores más vivos, también más puros. Así que claro, en 1916 ya realiza una obra como esa, Mujer portuguesa, una obra donde sigue estando presente la figuración. Pero claro, no se trata ya de una obra propia del cubismo analítico, como habían sido pues, esas obras cubistas que él había realizado, pero no es una obra que nosotros identificamos con el cubismo sintético. Es decir, aquí no nos encontramos con perfiles perfectamente delimitados, con masas de colores puros. Tampoco podemos considerar que realmente haya una simplificación de formas, porque aunque reconocemos elementos figurativos, también observamos por la presencia de elementos más bien abstractos. Y ya están presentes pues, esas líneas curvas y círculos tan habituales, digamos, en sus composiciones. Así que, claro, partiendo de una obra como esta, pues nos vamos a encontrar con otras obras que en unas ocasiones va a emplear, digamos, esos colores más puros y un colorido más claro, como es en este caso de Ritmo sin fin. En otras ocasiones, pues simplemente pues, va a emplear líneas curvas, con esas ventanas simultáneas, o simplemente pues, va a jugar con las posibilidades plásticas del color, empleando líneas curvas y círculos concéntricos, como en el caso de Ritmo. Bien. Bueno, en Rusia también en la década de 1910, los años inmediatamente anteriores al estallido de la Revolución, surgió el suprematismo. Que tiene como precedente al rayonismo, de Goncharova y de Lavienet. En este caso, sus principales representantes van a ser Malevich y el Lissiski. Bueno, tenéis ahí dos obras de Lissiski. Lissiski va a ser un artista destacado dentro del llamado constructivismo ruso. Dentro del constructivismo va a haber propuestas abstractas que prácticamente van a ser las mismas que se habían llevado a cabo por parte del suprematismo. Pero también va a haber un suprematismo pues, vinculado precisamente a ese nuevo régimen que surge tras la revolución, el régimen comunista de la Unión Soviética. Bueno, esto ya de todos modos lo veremos en el tema siguiente. ¿Y por qué viene a caracterizarse? Pues, aparte de por una estética abstracta, pues se caracteriza por el uso de colores planos
y formas geométricas puras. Es decir, que básicamente pues nos vamos a encontrar con rectángulos, con cuadrados, líneas, en ocasiones también pues, se vienen a marcar curvas y círculos. También, pues, buscando las posibilidades plásticas y, en cierto modo, pues, realizando algo que viene a afirmar Kandinsky en la línea del punto sobre el plano, pues también se juega con las posibilidades dentro de la pintura abstracta, tratando de representar la tercera dimensión. Así, pues, nos puede recordar pues, esas representaciones propias de los arquitectos, con esas representaciones asimétricas o en perspectiva caballera. Perdona, asimétricas no, isométricas. Bueno, tenéis de todos modos dos ejemplos de obras de Lissitzky, 1C, digamos que es el nombre que da a sus composiciones abstractas. Esta obra sin título, a la derecha. Bueno, las obras de Malevich se caracterizan, y en cierto modo, pues digamos que eso le va a generar problemas, pero por otro lado también va a inspirar a los artistas del constructivismo, pues se van a caracterizar también por su simplicidad de elementos. Aquí tenéis un ejemplo, Plaza Roja. Una forma cuadrangular sobre un fondo blanco. Bien. Otra obra suya, cuadrado negro sobre cuadro blanco. En este caso pues va a recurrir a una forma perfecta para evitar de todos modos pues, que la obra sea excesivamente plana, pues va a jugar con la propia textura de la obra, realizando líneas blancas que nos pueden recordar pues, a grietas dentro de la propia pintura. Claro, estas propuestas eran muy rupturistas, incluso también dentro de los propios círculos vanguardistas rusos, pero evidentemente pues Malevich tenía una visión del arte que quería llevar hasta sus últimas consecuencias dentro de esa abstracción geometrizada con un número mínimo de elementos. Y si bien realiza obras como esta composición supremacista, que en cierto modo pues, nos puede recordar a esas propuestas de Kandinsky, buscando pues, crear una composición armónica a base de formas geométricas puras, también con el empleo de líneas perpendiculares y paralelas y oblicuas, aunque en este caso pues, utilizando formas rectangulares. Pues, aparte de obras como esta, pues aquí nos encontramos con esta obra que, bueno, me parece como si hubiera tratado de realizar un chiste para reírse de sus críticos. Claro, hemos visto cuadrado negro sobre cuadro blanco. Este es cuadro blanco sobre cuadro blanco. No penséis que es esto es el marco. Cuadro blanco es este. Claro, evidentemente pues no deja de ser un juego de las posibilidades dentro de la pintura abstracta, es decir, cómo llevar a cabo una composición empleando un mismo color, es decir, utilizando el blanco sobre blanco. Al fin y al cabo, digamos, esto siempre ha sido para ciertos artistas, digamos, una suerte de desafío, es decir, cómo utilizar un mismo color sobre un fondo de un mismo color, tratando, de todos modos, que la obra no sea completamente plana y, por tanto, jugando con las posibilidades. Bueno,
puedes decir, vale, y ¿Qué ha querido decir? puedes decir, bueno, vale, ya me pero de todos modos, os voy a poner un ejemplo porque claro, hay artistas anteriores, figurativos, que también ha habido veces que han tratado de hacer algo parecido. Y esos lo aceptaban en las galerías, en todo para exponer. ¿Eh? Esos cuadros como decís, vamos, ese es una semana de pelo, vamos. Sí, Es que eso es muy como bonito. las galerías sí se lo aceptaban. Bueno, No sé. pues yo os pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que hace Velázquez en el retrato de Inocencio X? Bueno, aparte de otras cosas en las que no quiero entrar, pues realiza una composición en la que pinta rojo sobre rojo. Y aún así, pues la obra no es plana. Introduce, digamos, matices dentro de la obra. No quiere decir que, bueno, pues para distinguir las calidades, pues introduzca estos brillos aquí en esta parte de la vestimenta, pero va a jugar pues, con los diferentes tonos de las diferentes texturas, pero sin variar, digamos, excesivamente el color en esta composición. Así que claro, pues yo os doy un ejemplo, claro, esto es una pintura figurativa, pero Velázquez jugó con el rojo sobre el rojo. Malevich jugó, dentro de esa obra abstracta, con el blanco sobre el blanco. Dentro de eso. Así que claro, buscar las posibilidades plásticas y estéticas dentro de la abstracción. Bueno. El suprematismo, al fin y al cabo, pues era una vanguardia rupturista, pero no solo con la tradición y con una visión academicista del arte. Sino también, digamos, con los tiempos que van a venir a continuación. Estos artistas vanguardistas, cuando tiene lugar la caída del zar y Lenin y los comunistas se hacen con el poder, pues esperaban que el arte fuera revolucionario en lo formal. Pero los nuevos dirigentes lo que piensan es que el arte tiene que ser, y esto se verá, digamos, más acentuado con el paso del tiempo, pues un instrumento al servicio del mismo. Se tiene que orientar, entre otras cosas, hacia la propaganda. Es decir, el arte por el arte no les sirve. O sea, independientemente de que les gustara o que lo entendieran, no veían que tuviera una utilidad práctica. Así que, claro, va a haber artistas que se van a desengañar con el régimen y se van a exiliar, porque no van a poder llevar a cabo sus propuestas. Otros se verán arrinconados. Otros, de todos modos, pues evidentemente pues, eran revolucionarios convencidos y se van a adaptar a las circunstancias del régimen. ¿Qué es lo que va a pasar con alguien como Malevich, con esas propuestas, digamos, tan rupturistas? Pues ni más ni menos que se va a ver obligado, hasta cierto punto, a retornar a la figuración. Es decir, que casi 20 años, que prácticamente 20 años después de esas propuestas que hemos visto antes y que incluso pues todavía a fecha de hoy nos chocan, nos sorprenden tanto, pues va a realizar una obra como esta, que en cierto modo pues vendría a estar cerca de esos planteamientos expresionistas o del fauvismo, como es esta caballería roja. En cierto modo, pues ¿qué nos puede parecer? Una suerte de excusa por parte de Malevich para realizar una composición de este tipo, en el cual pues digamos que hace referencia al Ejército Rojo,
una forma, digamos, de buscar de expresarse de manera libre con el empleo de color, introduciendo, digamos, estas figuras lejanas, o digamos una suerte de recreación nostálgica de otros tiempos, recurriendo pues unas formas simples, en parte alejadas de la realidad, pero en parte, digamos, una suerte de recreación de una suerte de pasado por aquel entonces ya inexistente. ¿Quién sabe? Bueno. Ya de todos modos, pues daros cuenta, pues, incluso pues ya en 1933 se autorretrata y evidentemente su retrato es figurativo. Y además deliberadamente naturalista. Las fotos de la época pues son muy semejantes a las que habéis visto en él. Bueno, en los Países Bajos surgió el neoplasticismo, del cual ya os he hablado de él en la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Y a nivel plástico, pues hay que destacar a Pierre Mondrian. Claro, dentro de este movimiento vinculado a la revista de Style, cabe citar también al arquitecto Rieber y al pintor y diseñador Theo van Doesburg. Bueno, de Theo van Doesburg veis esas dos obras que, aunque de todos modos no son como las obras de Mondrian, pues sí que tienen aspectos en común relacionados con la estética neoplasticista, como es el empleo de líneas y formas simples y el empleo de colores puros y primarios. Bueno, acerca de Mondrian. Bueno, pues al igual que otros artistas que ya hemos visto antes, porque este proceso pues, le vivió Malevich, le vivió Delaunay, le vivió naturalmente Kandinsky, pues es un artista que en sus inicios era figurativo. En este autorretrato, pues del año 1900, pues evidentemente el estilo va a estar, digamos, completamente alejado de las obras que realizará dentro de esa estética neoplasticista. Bueno, recuerda el árbol rojo ese, el surrealismo, ¿no? De Van Gogh, parece un poco, ¿no? bueno, podemos pensar que de todos modos, y claro, al fin y al cabo, ambos eran holandeses, que esa obra pues venía, digamos, a inspirarse en los modelos de Van Gogh, pero nada. Naturalmente que esta obra viene a corresponder pues precisamente a esa estética propia del expresionismo de aquellos años iniciales del siglo XX.
al fin y al cabo, pues los artistas belgas, holandeses, estaban pues, literalmente a mitad de camino entre las propuestas, entre aquello que se estaba haciendo en Alemania, los círculos vanguardistas, y aquello que se estaba haciendo en París. Pero claro, también van a surgir, pues, van a surgir allí sus propios círculos vanguardistas, con una propuesta diferenciada. Bueno, ya en la década de 1910, la obra de Gorgian es plenamente abstracta, pero digamos que la estética de su obra va evolucionando hacia esa estética neoplasticista. Bueno, estas obras se caracterizan por... Bueno, pues César, estos artistas que hacían estas obras con figuras y geométricas y demás, ¿cómo es posible que luego, bajo mi punto de vista, que a lo mejor estoy totalmente equivocado, sus autorretratos fuesen una contradicción con lo que ellos llamaban Pablo? bueno, yo una cosa ya te digo, ya por entonces no se pintaba a sí mismo. Pero de todos modos, claro, si quieres autorretratarte, pues aunque te representes de manera fiel o o que te interpretes tu propia figura de otra manera, pues intrínsecamente, pues vas a hacer una obra figurativa, porque el género del retrato es un género que forma parte de la figuración. Si es una obra plenamente abstracta, entonces ya no es un retrato, es otra cosa. Bueno, tenéis por un lado esta composición 14, donde veis que de todos modos el colorido es más bien neutro, recordándonos a la obra de los cubistas, pero ya observamos cómo va a utilizar líneas perpendiculares, trazando ángulos rectos, aunque claro, sí que va a estar presente la curva también en esta composición. En esta obra ya nos encontramos con una menor confusión visual, ya observamos cómo va a utilizar colores más planos, aunque no exactamente primarios, con los contornos delimitados y jugando pues, con estas líneas cortas, negras, esta composición. Digamos que ya va a ser el paso previo a estas otras que ya digamos vienen a identificarse con ese estilo tan reconocible, incluso podemos pensar que tan repetitivo, que corresponde ya a esa estética plenamente neoplasticista. Bueno, nos encontramos con líneas rectas y perpendiculares que van a crear una red de cuadrados y rectángulos. Y por otro lado, Mondrian va a utilizar colores primarios. Nos vamos a encontrar con el amarillo, con el rojo, con el azul, con el negro, con el blanco. Empleado de manera plana, sin variaciones cromáticas. Bueno, tenéis esta composición de rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Esta otra composición también, tabla número 1.
Luego, evidentemente, pues en sus composiciones va a jugar con la textura de los materiales, también, pues, también con la pincelada. Porque claro, digamos que a simple vista pues nos puede parecer pues que el autor, digamos, que ha utilizado pues plantillas o incluso pues algún tipo de técnica para llevar a cabo pues la imprimación sobre la tela de manera mecánica, pues a ver, no es así. Es decir, de estas obras, digamos, pues al observarlas pues se puede apreciar la mano del autor. Bueno, con el paso del tiempo, la obra de Mondrian lo que va a hacer es jugar con su propia técnica y con su propio estilo. En ese sentido es como él va a buscar variaciones. Bueno, frente a esta composición número 10 que tenéis a la izquierda, que es relativamente semejante a las anteriores que hemos visto, aquí tenéis esta otra obra, Ciudad de Nueva York. Digamos que lo que trata es de representar en el lienzo la impresión que él le dio a la hora de observar el plano de la ciudad, un plano pues, de una cuadrícula ortogonal con calles rectas, paralelas y perpendiculares unas a las otras en la isla de Manhattan. De ahí el título de la obra. Claro que en esta ocasión, pues, en vez de emplear líneas negras, pues las va a utilizar pues, de esos colores primarios. En el caso de Victoria Boogie Boogie, ya observáis, digamos, una composición más abigarrada, renunciando a esas líneas y jugando pues, con una red de cuadrados y rectángulos de mayor y menor tamaño, eso también pues, con la propia disposición del lienzo, dispuesto de manera romboidal. Bueno, sobre la escultura, ya hemos visto cómo va a haber escultores que van a avanzar hacia la abstracción, algunos incluso pues, van a realizar obras plenamente abstractas, ya dentro del constructivismo ruso, otros que con el tiempo pues, irán evolucionando hasta realizar en ocasiones también obras abstractas, como es el caso de Henry Moore, pero de todos modos, dentro de esas propuestas, hasta luego. Pues digamos que quería destacar la figura de Alexander Calder. Calder, un artista norteamericano, del cual, digamos, cabe distinguir la obra que va a realizar en la primera mitad del siglo XX y la que va a realizar en la segunda mitad del siglo. Digamos que es más conocida la de esa segunda mitad que la que va a realizar en los años previos. Bueno, los artistas norteamericanos por aquel entonces estaban alejados de los círculos vanguardistas europeos, evidentemente por una cuestión muy simple. Vivían en otro continente, tenían literalmente que cruzar el charco. Bueno, si había una ciudad de todos modos que podía tener cierta relación con el arte de las vanguardias, era Nueva York, pero eran unos círculos, digamos, un tanto restringidos, muy minoritarios. Y entonces la situación cambiará más que notablemente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ese momento, pues, ¿qué era lo que pasaba con los artistas norteamericanos, digamos, que tenían esa inquietud por conocer qué era lo que se estaba fraguando en esos círculos más innovadores y experimentadores que existían en ese momento? Pues naturalmente pues,
tenían que marcharse de su país de origen y establecerse en Europa, asentarse en París o en cualesquiera otras ciudades. Bueno, aquí tenéis de todos modos pues una biografía sobre el mismo. Bueno, el caso es que de todos modos su formación como escultor fue un tanto singular, es decir, él cursó estudios de ingeniería en Estados Unidos, pero de todos modos él ya había tenido unas experiencias previas y esto pues le va a llevar a París. Allí va a conocer la escultura cubista. Bueno, la evolución hacia una plena abstracción será una constante, y habrá artistas que realicen obras plenamente abstractas, no ya no sería, digamos, de todos modos el caso de Brancusi, pero Brancusi, digamos que va a inspirar a otros artistas que sí que van a realizar obras abstractas. Pero de todos modos en Rusia va a haber dos escultores que sí que realicen ya en la década de 1920 obras plenamente abstractas dentro de la estética del constructivismo, que van a ser Galo y Pessner, ya volveré a hablar de ellos. Bueno, en el caso de Calder, pues él conoce, por tanto, la obra de Brancusi, la obra de Lipchitz, la obra de otros escultores y va a empezar a realizar obras que van a estar caracterizadas por su minimalismo. Y ese minimalismo va a ser diferente del de Brancusi. Brancusi va a simplificar tanto las formas que se va a aproximar a la abstracción. Pero claro, Brancusi realizaba obras en piedra u obras en bronce. Sin embargo, Calder va a realizar esculturas con alambres e incluso, en ese sentido, digamos que va a hacer lo mismo que otros autores cubistas, como en el caso del propio Picasso, va a emplear materiales no escultóricos para realizar sus obras. Claro, ese minimalismo también va a estar presente en las propias formas. Claro, en ese sentido, digamos que
suyas. Obras que por aquel entonces tenían un tamaño bastante reducido. Es decir, él va a realizar unas obras de dimensiones muy pequeñas, tal y como en aquel momento pues estaba realizando Giacometti, como es este retrato de Josephine Baker, la famosa artista del Music Hall, norteamericana como Calder, evidentemente. Y por otro lado, Gibraltar, ahí va a utilizar pues, simplemente una piedra que evidentemente pues, va a conformar por parte de la composición de la obra, incorporada como un material no escultórico. Luego ese minimalismo, pues en la representación, de todos modos, pues hasta cierto punto nos puede recordar también a alguna de las pinturas de Joan Miró. Bueno, de todas maneras, su obra más conocida es El Circo. En el circo, pues representa diferentes figuras de dimensiones muy reducidas, empleando alambres, trozos de tela, otros materiales de naturaleza no escultórica, recreando, digamos, como una suerte de maqueta con diferentes elementos propios de los espectáculos circenses. Y luego ya también de todos modos os podéis hacer una idea de lo pequeñas que son las figuras que conforman este grupo escultórico. Sobre su obra posterior, cabe señalar que él, en cierto modo, pues se va a inspirar en un elemento propio de la cultura popular e indígena norteamericana, los cazasueños o atrapasueños. Es decir, va a realizar esculturas que no se van a disponer en el suelo, sino que en muchas ocasiones se van a colgar de los techos y que van a tener elementos móviles. Lo cual va a hacer pues, que la escultura tenga múltiples puntos de vista, pero no porque nosotros la vayamos rodeando, sino porque esta puede estarse moviendo, puede estarse desplazando. Así que va a ser uno de los autores claves dentro del denominado como arte cinético. Las esculturas, digamos, más conocidas o más representativas del artista. En este caso, y teniendo en cuenta que en esa etapa ya de la segunda mitad del siglo XX ya hace esculturas netamente abstractas, pues aquí tenéis estas obras donde sí que tienen, digamos, referencias figurativas. Arco de pétalos por un lado y flores en cascada por otro. Luego también hay que señalar otra cosa acerca de este autor, y es algo, digamos, que viene a estar presente también en la obra de los escultores de la segunda mitad del siglo XX, y es que en ocasiones van a tender al colosalismo, al emplazarse las esculturas en lugares públicos o en espacios de grandes dimensiones, pues esto va a hacer que las obras lleguen a tener un gran tamaño. Bueno, un ejemplo de ello pues, viene a ser esta decoración que incorpora en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela.
seguramente Calder sea el escultor norteamericano más famoso de la historia. De ahí que realizara pues estos elementos que nos pueden recordar pues, precisamente a esas dos obras que hemos visto en último lugar. Bueno. Bueno, pues queda algo de tiempo todavía y vamos a empezar por el siguiente tema. Bueno, tema 10.6, el siglo XX. Las vanguardias 2. Bueno, ahí tenéis de todos modos un cartel de un artista del cual os he hablado antes, Theo van Doesburg, donde anuncia pues, una sesión Dada matiné, en la que vendrían a estar presentes pues, artistas vinculados al dadaísmo, como es el caso de Kurt Schweitzer, porque al fin y al cabo, de todos modos, pues los artistas en aquel entonces pues, empiezan a tener cierta repercusión que incluso va más allá de los propios círculos artísticos, pero evidentemente también va a haber quienes se interesen por aquellas otras propuestas alejadas, digamos, de aquello que estaban proponiendo. Así que claro, no deja de ser curioso que Theo van Doesburg, perteneciente pues, a ese movimiento neoplasticista vinculado a la revista de Steel y que propone, digamos, un modelo de arte diferente y racionalizado, en el cual pues, las formas de expresión y del diseño que van a formar, digamos, un todo con unas características muy concretas, como una suerte de nuevo academicismo, pues no tenían por ningún reparo en que las propuestas dadaístas estaban pues, completamente alejadas de esa estética neoplasticista, de esos principios, digamos, tan racionalistas, pues pudieran exponerse de manera pública por aquel entonces, en la década de 1920, en Holanda. Bueno, pues vamos a empezar primero por el futurismo. Os hablaré de todos modos un poco sobre esta vanguardia italiana. Y hay que señalar, digamos, el carácter singular que en ese momento tenía el país en relación a esas propuestas que se estaban llevando a cabo en otros lugares y fundamentalmente desde París. El líder del movimiento futurista va a ser un escritor, y además de una manera pues, más visible
y de manera, digamos, como si fuera de todos modos, pues más que un guía espiritual, una suerte de caudillo, el poeta Filippo Tommaso Marinetti. La propia personalidad de Marinetti, además, es la que va a marcar al propio grupo. No solo digamos que va a ser el autor del manifiesto futurista, sino que su figura, digamos, que se reconoce pues, con aspectos, digamos, no solo vinculados a este movimiento, sino también pues, con la política de inicios del siglo XX y de los años que van desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el ascenso de Mussolini. Bueno, aquí le veis fotografiado, retratado en un viaje que realizaba a París en 1912, acompañado por los artistas Luigi Russolo, Carlo Carrà, Umberto Bocchioni y Gino Severini. Dentro de ese grupo, pues también cabe citar a otros artistas y también a algunos escritores, entre los cuales, pues de todos modos, pues vamos a ver también a Giacomo Balla. Bueno, Marinetti era un hombre pues con una personalidad pues un tanto violenta, le gustaba la polémica y el enfrentamiento. A su vez era una persona de ideas fuertemente nacionalistas, se vendían a identificar, digamos, con los llamados irredentos, que eran aquellos que reclamaban aquellos territorios que consideraban que debían formar parte de Italia, como era el caso de la región del Tirol, una península de Istria, como la costa de Dalmacia, como las islas del Mar Egeo, etcétera, etcétera. Esos irredentos, además, eran por tanto ultranacionalistas conservadores, contrarios al liberalismo, al movimiento obrero y a todo aquello que considerábamos vinculado a aquello que considerábamos nosotros vinculado a la democracia y al pensamiento de izquierdas, pues venían a ser predecesores del posterior fascismo italiano. Bueno, ahí le veis de todos modos fotografiado, ¿me dado cuenta? Pues ahí en la imagen pues aparece con una actitud bastante activa. El caso es que de todos modos, pues ese inconformismo que él tenía y que le llevaba pues, a rechazar, pues, le llevaba a rechazar pues, precisamente pues, las propuestas literarias que se estaban llevando a cabo por aquel entonces en Italia, las correspondientes a una literatura simbolista, decadentista, las obras que estaba realizando en ese momento Gabriele D'Annunzio, pues le va a llevar a ese otro camino más rupturista, pero también pues, encaminado hacia la experimentación y hacia la vanguardia, pero también pues, evidentemente hacia una deriva violenta y agresiva, hasta tal punto que rozando ya la cuarentena se alistaría como voluntario, al igual que otros miembros del grupo futurista, como voluntario en el ejército cuando
digamos que tratará de vincularse al régimen de Mussolini, aunque discrepará de él. Luego también pues Mussolini y los fascistas pues verán con recelo su figura, y digamos que con el paso del tiempo, digamos que su visibilidad irá menguando. ¿Qué pasará con estos otros artistas futuristas? Bueno, pues ya lo abordaremos a continuación, aunque ya os anticipo una cosa. Umberto Boccioni es uno de los artistas más destacados, que al mismo tiempo que fue pintor, también fue escultor. Falleció durante la guerra. Quién sabe cuál hubiera sido el camino de su obra, si hubiera continuado precisamente con la experimentación vanguardista, o si por el contrario se hubiera encaminado hacia un arte, digamos, más anclado en la tradición. Porque al fin y al cabo también hay que señalar una cosa, y es que, bueno, aunque de todas maneras lo volveremos a abordar en el próximo día, porque en el caso de Italia había que señalar una cosa. Aparte de que el país estaba alejado de los círculos vanguardistas que había en ese momento, también hay que tener en cuenta una cosa: el enorme peso del legado artístico que había en el país. Era el lugar donde estaba Roma con todo su pasado de la Edad Antigua. Había sido la cuna del Renacimiento, también del Barroco. Así que, claro, hasta la aparición del futurismo, ¿qué artistas, digamos, realmente habían escapado, digamos, de lo académico y de lo tradicional y habían, digamos, experimentado dentro de un arte propio de las vanguardias? Bueno, pues había muy pocas excepciones. Una de ellas, pues digamos, podían haber sido los llamados Macchiaioli, pintores italianos del siglo XIX, con una estética que vendría a ser, hasta cierto punto, predecesora del impresionismo. Pero un caso, digamos, más claro, más evidente, fue la escultura de Medardo Rosso, que realizó obras en cera, de aspecto más bien inacabado, y que en cierto modo pues tratan de recrear pues, sus brillos, pues precisamente esos efectos lumínicos que buscaban los pintores impresionistas en sus obras. Al fin y al cabo, Rosso, junto con Rodin, es el principal representante de la escultura impresionista. Pues bien, pues quitando, digamos, esta gran excepción en el caso de los Macchiaioli, antes de los futuristas no había más que una visión, digamos, academicista, tradicional y conservadora dentro del mundo del arte en la Italia de inicios del siglo XX. Bueno, continuamos el próximo día con los futuristas.